Bienvenidos a SOS Pharma, nuevo programa. En esta ocasión hablamos de tabaco y vamos a darle paso primeramente a los compañeros. Desde Sevilla, Irene Serrano, desde Gijón, Juan Pedro Viedma y desde Huelva, Cristóbal Abrio. No os acostumbréis a esto, que esté todo el equipo, que a partir de ahora cambiamos de formato. Vaya a vernos más Por separados. pareja, como los PTC. Ahí está, de dos en dos. A mí me daban dos. Qué buena campaña, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, estamos en abril que parece que estamos en marzo, vamos. Totalmente. Bueno, pues Buen nada. tiempo y tenemos un buen invitado también, ¿no, Antonio? Digo, aquí tenemos al amigo, espérate que lo pongo. ¿Dónde estás? Alberto Olé. Carrasco, Olé. farmacéutico adjunto en Farmacia La Palmera, en Sevilla capital. Y va a hablar con nosotros sobre tabaco, sensación tabáquica y todo el proceso de abandono del tabaco. Si alguien quiere hablar sobre coger vicio, ya buscaremos otra persona. Efectivamente. Pero con Alberto vamos a hablar de cómo dejarlo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, Antonio. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues no nos podemos quejar mucho. Antes de empezar, Juan Pedro, ¿qué día internacional tenemos hoy? Bueno, hoy es un día casi todo día internacionales, pero es un día que me parece que es bastante importante. Hoy estamos a 2 de abril y se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad porque, bueno, es un tema que mi novia, por ejemplo, ha tocado muy de cerca, cuidando bastantes niños con autismo tal, y yo, conociendo niños con esta condición, he aprendido bastante de ello y es una manera también de intentar acercarnos a ellos. Entonces, bueno, por un lado el tema que nos abarca en cuanto a salud. Luego tenemos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que bueno, está muy bien, hay que leer mucho siempre. Y ya después, si nos vamos un poquito exóticos, ante la falta de días, tenemos en Perú el Día del Abogado. ¿Y qué abogado? Pues cada uno sabrá a qué abogado hay que referirse, ¿vale? Bueno, hoy también es el cumpleaños de Pedro Pascal, el actor famoso. Que si nos está escuchando, felicidades. Y bueno, y también es Santa Musa. Si alguno tenéis alguno conocida que se llama Musa o un bote de mayonesa en el frigorífico, felicitadla, ¿vale? Que hoy es su santo. Y que nos dé dinero también Musa por venir aquí a este podcast. Bueno, pues vamos al turrón. Alberto, vamos a empezar por lo básico. Vamos a hablar de cesación tabáquica. ¿Qué es la cesación tabáquica y qué implica en una farmacia? Bueno, pues la cesación tabáquica, como su nombre indica, pues simplemente es digamos, la oportunidad que brinda el farmacéutico de dejar de fumar pues a aquellas personas que de verdad necesiten o de verdad quieran, que al fin y al cabo no olvidemos que el tabaco es la droga más consumida del mundo y lo peor de todo es que está legalizada. Principalmente el mayor factor de dependencia es la facilidad de acceso. Efectivamente. Dentro de la oficina de farmacia siempre se brinda la oportunidad de dejar de fumar a aquellas personas que lo requieran. Es un proceso bastante complejo que requiere bastante apoyo psicológico a nivel farmacéutico, incluso en otros sectores sanitarios. Y independientemente de eso, es un proceso largo. Al fin y al cabo, una persona no se engancha al tabaco en 2 días y por tanto tampoco se va a dejar de fumar en 2 días. Dentro de la oficina de farmacia, de la actividad diaria, ¿cómo afronta una oficina de farmacia implantar el servicio de cesación? Bueno, implantar servicio de cesación tabáquica es algo bastante tedioso. Obviamente, como todo tipo de servicio, requiere un espacio donde se pueda, digamos, cubrir esa intimidad con la persona que lo requiera. Pero sobre todo, pues, se implanta, al fin y al cabo, transmitiéndolo a todas aquellas personas que, por X o por Y, sepamos que fuman, que tienen problemas a nivel respiratorio. Y sobre todo ofreciéndolo porque al fin y al cabo el 90% de las medicaciones tienen bastante contraindicación con el tema del tabaco y digamos que hacen que se perjudique mucho más la salud en ello. Es verdad que ese tipo de servicio es complicado meterlo. Yo, por ejemplo, lo intenté en su día y al final lo dejé porque lo veía como súper complejo, pero yo creo que es un servicio muy desconocido porque ellos después las farmacias que lo usan y que lo tienen creo que les funcionan muy bien porque, hombre, sobre todo a nivel de pacientes, muchas personas piensan que el proceso de dejar de fumar, o por lo menos esa es la sensación que me pasa a mí con mis pacientes,
es un proceso que tienen que hacer en solitario y que es simplemente el no llevarme un cigarro a la boca, ¿no? De una manera simplificada, y que después realmente la cesación tabáquica tiene muchos más matices y al final no es solo un apoyo al paciente, sino también un acompañamiento en el proceso, ¿no? Pues sí, opino igual que Cristóbal, de servicio complicado, no es nada fácil, pero sí es verdad que después tiene mucha satisfacción a nivel tanto, digamos, personal como, bueno, con la gratitud que te brinda el paciente, ¿no? Pues porque hay pocos casos de éxito, la verdad, es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas o recaen, lo cual una recaída no es, al fin y al cabo, no es algo que tengamos que hacer Criminalizada, como ¿no? que ha sido malo el proceso, efectivamente, criminalizar en sí. Pero hay que brindar bastante apoyo a nivel psicológico, como decía antes, y lógicamente la tasa de éxito suele ser baja por el abandono de las personas en mitad del proceso. Es un proceso que requiere por lo menos un año acompañando de la mano, sobre todo al principio, que le llevamos, digamos, vamos dando citas bastante más puntuales. Ya conforme vayamos viendo que la persona se desenvuelve, pues podemos ir dando citas un poco más, digamos, más espaciadas en el tiempo. Pero muchas veces pues hay mucho abandono porque vienen épocas y también pues las épocas vienen la salida, viene el verano, viene tal. Entonces suelen ser épocas donde la persona que ya no solamente sea adicta al tabaco, sino que hay personas que también, independientemente de que sean adictas al tabaco, también les gusta el tabaco. Pues tienen que tener bastante cuidado porque pueden pasar de llevar un proceso a lo mejor de deshabituación de 3, 4 meses a recaer por simplemente una salida y unas copas con unos amigos, por ejemplo. A mí me pasa mucho eso, además, particularmente con amigos que dicen, no, yo fumo de más porque me gusta, no es que esté enganchado, es que me gusta, lo disfruto. Y eso, y que la persona, eso es lo que digo, piensa que es únicamente la nicotina y es todo por ese proceso de vida que has hecho de estar fumando durante años, pues lo asocio a salir, a tomarme mi café por la mañana, a estar relajado en casa o a esto, ¿no? Porque mucha gente lo ve como casi un premio, ¿no? Y eso al final hay mecanismos que el cuerpo hace que lo tenga ya, digo, oye, cuando ya tengo este estímulo y no tengo este otro, me falta, ¿no? Pues sí, opino como tú, Cristóbal. Pero claro, es que al fin y al cabo es la idea que hemos dejado caer antes, ¿no? Una persona que lleva 20 años fumando no lo puede dejar en 2 meses. Es meramente imposible porque lo que viene a ser la dependencia de la nicotina es que se lo va a comer por dentro. Y al final de algo que intentamos hacer a beneficio del paciente, al final sale un perjuicio peor, que es al fin y al cabo el que vuelve a recaer en la persona. Pues esto yo creo que nos lleva muy bien esto a lo que estamos hablando es, entonces podemos decir que realmente el proceso de dejar de fumar no es igual para todo el mundo. O sea, hay personas que tienen más facilidad y ya no solo en el tiempo, ¿no? Porque yo entiendo que esto también variará, ¿no? Que una persona que ha fumado 10 años, o sea, dos personas que han fumado 10 años, para una tendrá cierta facilidad en ciertas cosas y otra en otras, ¿no? Efectivamente, o sea, si fuese igual para todo el mundo, no existiría el servicio de cesación tabaquera como tal, porque todo el mundo tendría acceso en cualquier lugar. Cada persona hay que hacerle un servicio de dejar de fumar individualizado, viendo desde su historia tabáquica hasta incluso, podemos decir, su ambiente familiar, porque no es lo mismo una persona que esté sola en casa y no tenga, digamos, no esté rodeada de personas que fuman, a una persona que se le junta el que le gusta fumar, el que fuma y que encima su marido, su mujer o su hijo fuma en casa, por lo cual ese factor de, por ejemplo, estar oliendo el tabaco probablemente hace que se le dificulte bastante el proceso. Por tanto, es imposible que un proceso de cesación tabáquica sea individualizado, o sea, sea generalizado. Tiene que ser siempre individualizado. Y cada persona requiere mínimo una entrevista inicial de 1 hora y media donde el farmacéutico, capacitado para tal, pueda recoger todos esos datos que le permiten luego, pues, acentuar en un tratamiento lo más adecuado posible para esa persona.
Y ahora que lo has dicho, sería interesante hacer el mismo proceso pero en un núcleo familiar. Es que como has dicho, si varios miembros del mismo sitio son fumadores y tal, ¿o sería mejor hacerlo cada uno por separado? Hombre, lo ideal es hacerlo cada uno por separado. Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, nunca me he encontrado con un caso donde todos los miembros de la familia quieran dejar de fumar a la vez. Personalmente siempre me vienen maridos o mujeres que quiere dejar de fumar esa persona en sí, pero la otra persona o bien no fuma, lo cual es la situación ideal, o el otro no quiere dejar de fumar porque ni se la ha planteado. Incluso hay muchas veces que la misma persona que viene a dejar de fumar, tenemos que ver exactamente qué grado de motivación tiene esa persona para dejar de fumar. Porque si yo le pregunto a una persona, oye, ¿tú qué ganas tienes de dejar de fumar? Y lo único que se le ocurre decirme, por ejemplo, es por, yo qué sé, cualquier motivación que sea necesaria o que sea insuficiente, esa persona probablemente el abandono en la cesación tabáquica o el fracaso sea bastante elevado. Que claro, si alguna Vale. persona sigue teniendo los estímulos en casa de que sigue fumando otros miembros, pero esa persona lo quiere dejar, siempre se va a encontrar ese muro, ese impedimento que va a hacer que le cueste más que si alguien ya hubiera dejado de fumar en casa o si hubiera en otro tipo de ámbito, que siempre va a haber tabaco y lo va a tener al alcance. No sé, va a haber ciertos factores que van a propiciar que vuelva a recaer. Efectivamente. ¿Y cómo se Ese ofrece sentido es un este tema servicio? complicado. Dime, dime. Pues, hombre, independientemente de todas aquellas personas que vienen preguntando por los tipos chicle, las diferentes formas que hay de sustitutivos de nicotina, que a esas personas, lógicamente, es un enlace directo para ofrecérselo. Oye, ¿estás dejando de fumar o estás intentándolo? ¿Quieres intentar, pues le ofreces el servicio de alguna u otra forma? Yo sobre todo, digamos, la captación de pacientes, para mi gusto, cuando más éxito tiene, sobre todo es las embarazadas, por ejemplo, tienen bastante éxito. Y en invierno la gente que fuma se les ve bastante preocupado cuando cogen el típico catarro donde tienen una tos típica del fumador, unas balsas típicas del fumador. Entonces es verdad que son momentos claves donde tú puedes ofrecer pues el dejar de fumar, la capacitación que tiene el farmacéutico para ayudar a dejar de fumar a esa persona. También es verdad que, ya te digo, hay muchas personas que te dicen, sí, sí, yo quiero dejar de fumar, pero luego no aparecen por allí. Porque por eso esas personas, por ejemplo, el grado de motivación que tienen es mínimo. Entonces, su grado de motivación se demuestra en el que te dicen que sí en el momento, pero luego no vuelven a aparecer. Vale, Alberto, ¿el servicio cómo se ofrece? ¿Es el farmacéutico el que invita, el paciente quien lo solicita o realizáis campañas para, digamos, como captar Pues, a posibles candidatos para el proceso? pues mira, tiene que ser, obviamente, el farmacéutico tiene que dar a conocer que ese farmacéutico está capacitado para, y cuando digo capacitado es capacitado formado. Dejar de fumar no es leer 4 prospectos que te expliquen una línea de terapia sustitutiva de nicotina y ya puedes emprender la búsqueda hacia la cesación tabáquica. Es certificarte y capacitarte de manera objetiva, porque es verdad, o sea, es un servicio bastante complejo donde la formación es continua y, por supuesto, tienes que tener cierta base. Independientemente de lo que ofrezca el farmacéutico, también hay una campaña, las campañas cardiovasculares son campañas las campañas cardiovasculares que se ven, digamos, en las farmacias, son campañas que ayudan mucho a crear ese clima de confianza con la persona y ofrecerle de alguna u otra forma ese servicio típico de, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Por ejemplo, la campaña de diabetes que se hace creo que en noviembre, creo recordar, esas personas que tú, digamos, animas a que vengan a tomarse el azúcar y tal, igual después tomándole el azúcar, sabe el tema, se lo puedes ofrecer, ya te ves desde un punto de vista más íntimo, más sanitario, y ahí el ofrecimiento suele ser mucho más exitoso que a nivel demostrador. Yo pienso que a nivel demostrador hay que saber muy bien cuándo ofrecerlo,
puesto que al fin y al cabo en cada dispensación no puedes estar ofreciendo el servicio, porque si no es que no te daría la vida. También hay que, también hay que potenciar o, digamos, ver con exactitud, pues, todas aquellas personas, por ejemplo, que se le pueden ofrecer son aquellas personas que padecen de algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Tipo un asma, un EPOC. Todos esos son personas que el tabaco les perjudica y probablemente, independientemente de su Ventolin o su inhalador, probablemente también fumen. Entonces, esas personas tienen que, digamos, son pacientes objetivos, por así decirlo. Mira, a mí yo por lo menos me da cuenta en mi caso particular, que es lo que comentaba antes, que a mí el servicio no me funcionó. Pues me juntaron varias cosas. Por ejemplo, que las 3 o 4 personas que tenían el servicio empezaron a fumar todas de golpe porque empezó la pandemia. Entonces, claro, yo creo que la pandemia, no sé si os habrá pasado, de gente que teníais en el barrio que había dejado de fumar y volverían a fumar otra vez por el tema de la falta de sensación de control. Pero sí, lo que me he dado cuenta, respecto también a lo que tú has dicho del Ventolin y de qué tal, al paciente asmático o al DEPOC, que a mí en particular me funciona súper bien el tema de la intervención básica en el mostrador, hacerla siempre que venga este paciente a por o bien el inhalador o bien, ¿qué te digo? O una mujer a por una anticonceptiva o incluso, ¿qué te digo? O cuando estoy tomando una presión arterial, ¿no? Y que a veces, o sea, que el servicio está muy bien y eso, pero que digo que muchas veces ese consejo breve, esa intervención breve de, oye, pues igual deberías empezar a dejarlo porque tienes problemas de tensión, por lo menos a mí en concreto me da muchísimo más satisfacción o más resultado, digamos, relación-esfuerzo que cuando tuve cuando tenía el propio servicio. También es verdad que cuando yo hice el servicio, el contexto que había era totalmente distinto, porque es verdad que ahora ha cambiado mucho el juego, ¿no? Desde unos años para acá. Sí, yo creo que la intervención básica también es bastante fortuita, pero no solamente para el tema del tabaco, Cristóbal, sino para en general cualquier servicio, siempre ayuda. Sí, vamos, de hecho, que hemos grabado un programa, pero no sé si a publicación de este estará publicado ese otro programa, pero hicimos uno de Benzostop, y Benzostop se basa en esto mismo, en hacer una pequeña intervención básica de, oye, concienciate de esto. Y funciona, vamos, que realmente puede funcionar con cualquier hábito prácticamente, o con cualquier cosa que te pongas. Pero ya a colación de lo que estábamos hablando no, que el tema lo he sacado yo, la verdad, no voy a mentir. Que ya hemos pasado del tema del proceso de fumar, que es igual para todo el mundo. A mí me interesa mucho el tema del contexto y cómo ha evolucionado el tema de la cesación tabáquica, porque es verdad que hace unos años, sobre todo de cara al tratamiento, porque muchas veces esta cesación debe ir acompañada de un tratamiento farmacológico, pues ha pasado simplemente de las formas farmacéuticas con nicotina a que ya tenemos tenemos 2 medicamentos en el mercado actualmente y parece que vaya con un genérico de este tercero que ha habido problemas, que parece que va a volver otra vez al mercado como es la vareniclina. Por si nos puedes comentar un poco, por encima los tratamientos, porque tampoco vamos a hacer aquí una clase de farmacología, el tema de los tratamientos y también de los chicles, porque es verdad que también, sobre todo, el uso adecuado de chicles es una cosa que yo veo muchísimo que se lleva a la persona y que realmente no sabe utilizarlo bien y tiene más chicha que simplemente metértelo en la boca y mascar. Hombre, los tratamientos, independientemente del farmacológico, que creo que todo el mundo lo conoce y todo el mundo, sobre todo la última molécula que salió, que pues independientemente de eso, están pues lo que vienen a ser los chicles, los parches, todos esos son lo que se conoce como la terapia sustitutiva de nicotina. Al fin y al cabo, como su nombre indica, pues son sustitutos de nicotina, donde, bueno, pues en vez de meternos un cigarro que sí que tiene altas dosis de nicotina, pero claro, no solamente tiene nicotina, tiene otros tóxicos peores incluso que la nicotina, porque sí es cierto que siempre se habla de la nicotina, pero la nicotina es de lo más, digamos, dentro de los tóxicos que tiene el tabaco, puede ser el más saludable por el hecho de que después tiene otro tipo de tóxico
efectivamente muy perjudiciales para la salud, sobre todo a nivel cardiovascular y son peores que la nicotina, vaya. Entonces, independientemente de esto, tenemos lo que viene a ser tratamiento sustitutivo de nicotina, donde se engloban prácticamente los chicles y comprimidos y los parches y el spray. A mí de todos estos, como tal, como hemos dicho antes, el tratamiento tiene que ser bastante individualizado en la persona, ¿vale? Porque algunas personas igual requieren unos parches de 24 horas, otros parches de 16 horas. Hay personas que requieren más un spray que unos chicles, hay personas que lo requieren todo. Después de toda la experiencia que tengo vivida con las personas que llevo a nivel de cesación tabáquica, el spray da unos resultados de éxito bastante elevados, sobre todo en esas, se llaman craving o Ganas de fumar, ¿no? esos, efectivamente, son momentos de ansiedad que esa persona necesita algo. El spray, una pulverización debajo de la lengua, tiene un control sobre el craving bestial. Después el tema de los chicles, ahí por ejemplo, independientemente de que el farmacéutico esté capacitado o no para hacer una cesación tabáquica, creo que todo farmacéutico tiene que enseñar a cómo tomar un chicle cuando una persona, cualquiera, se precise la dispensación de un chicle. Y es que el chicle, al fin y al cabo, no es un chicle de menta suave que lo muerdes y ya está, sino que tiene un proceso de masticado en el cual cuando empieza a masticar ese chicle va a empezar a salir en la boca un sabor amargo bastante fuerte. Ese sabor amargo, cuando empieza a salir, tiene que desplazarse el chicle hacia la encía, ¿vale? Por el simple hecho de que ese sabor amargo lo que indica es la presencia de nicotina, y si nosotros continuamos masticando el chicle, pues digamos las enzimas que hay en la saliva lo que van a hacer es destruir la nicotina y realmente es como si no estuviésemos masticando nada. Entonces el proceso, digamos, de masticación del chicle es ese, es masticarlo y después pasarlo a la encía cuando detectemos el sabor amargo. En el momento en el que ese sabor amargo desaparezca de la boca, pues se vuelve a repetir el proceso. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que repetimos y el sabor amargo no aparece ya, por así, porque al fin y al cabo ya se ha absorbido toda la nicotina del chicle. Súper interesante eso que dices, y además esas recomendaciones, el experto, digamos, en cesación tabáquica debe dar las recomendaciones esas en el mostrador, y de ahí la importancia que tiene esa formación. Alberto, yo te quería preguntar que ¿cuándo podemos decir que un paciente ha completado con éxito el proceso de cesación tabáquica? O sea, ¿cuándo podemos decir este paciente pues es uno de esos que lo ha conseguido? Pues los últimos estudios indican, o la información que conozco de diferentes grupos respiratorios y tal, indican que un paciente como tal no se considera exfumador hasta mínimo haber transcurrido 12 meses sin haber tocado un cigarro. Con esto quiere decir que cuando empezamos una cesación tabáquica podemos estar perfectamente con una terapia durante un año con la persona, y es cuando entonces, obviamente siempre que no haya ningún tipo de problema en el camino o piedra en el camino que nos haga tropezar, es cuando realmente la persona empieza a considerarse fumador. Es cierto que en los primeros meses la liberación, o sea, la presencia de nicotina en sangre desaparece, pero hasta el año no podemos acentuar, digamos, no podemos afirmar que esa persona sea fumadora. Incluso hay personas que requieren, lógicamente, más de un año. Y ya viendo esto, pues, ¿qué le dirías tú a una persona que no quiere dejar de fumar, o qué ventajas tiene, ¿no?, el dejar de fumar? ¿Cómo convencer a un paciente o a un cliente en la farmacia de dejar este hábito? Pues mira, te comento. Personalmente pienso que cuando una persona te dice que no quiere dejar de fumar, convencerla es imposible. Por ende, y a modo personal, creo que sería perder el tiempo intentar estar convenciéndola, porque ni ella misma se ve con la capacidad o no quiere dejar de fumar. Por tanto, siempre cuando dialoguemos con la persona tenemos que hacer a nivel mental e individualizado como una personificación de esa persona. O sea, con esto quiero decir que tenemos que saber más o menos una escala de motivación dónde se encuentra esa persona con preguntas generalizadas.
¿Por qué? Porque una persona que te dice yo no quiero dejar de fumar, su motivación va a ser totalmente nula, por ende le podemos decir cualquier cosa que no va a creer, pero una persona que a lo mejor cuando le preguntamos ¿quieres dejar de fumar? Y se lo plantea o dice, oye, pues nunca me lo he planteado, pero me gustaría, pues igual la motivación de esa persona es lo suficientemente alta como para iniciar ese proceso. Y una pregunta que igual puede ser una tontería, pero ¿hay gente que no quiere dejar de fumar radicalmente, sino reducir el consumo de tabaco y se lo plantee como tal? Es decir, hay personas que se fuman una cajetilla al día y a lo mejor dice, solamente quiero fumar, pues yo qué sé, cuando me apetece, estoy de fiesta, tal, me quiero tomar un cigarro, me quiero fumar un cigarrito, pero que no sea tan excesivo el consumo que tenga al día. Esas personas existen, por supuesto. Hay personas que a lo mejor, como tú dices, ya no solamente es que quieren fumar los días únicamente de fiesta, sino que a lo mejor en vez de fumarse 10 cigarros al día, se quieren fumar 2 cigarros al día. Esas personas existen, siguen siendo fumadores, igual que las que se fuman 10 cigarros. Son esfumadores, no son esfumadores. Una persona que fuma 3 veces al año se considera igual de fumadora, entenderme, que una persona que fuma todos los días, porque una persona exfumadora o no fumadora es la persona donde la nicotina en sangre no existe. Y una persona que, por ejemplo, imagínate, le hemos logrado que dejase de fumar 10 o 15 cigarros, pero fuma en ocasiones puntuales, tiene una alta probabilidad de que esa persona vuelva a ser fumadora, porque siempre empieza con el cigarrito de tal día, el alcohol tal, y al final es, bueno, venga otro, y al final se produce lo que viene a ser la caída. Es que realmente hay gente que no tiene la voluntad de querer dejar de fumar, pero sí que tiene la intención de decir, a ver, por salud, sé que no me conviene fumarme una cajetilla al día y tal. Entonces, yo, a ver, no considero un éxito del servicio como tal. Bueno, ¿cómo te digo? El hecho de que reduzca ya de por sí el consumo me parece que es un éxito del servicio, aunque es lo que tú dices, puede recaer en cualquier momento, porque al fin y al cabo está predispuesto a que un momento dado diga, hoy me fumo otro, ¿qué más da? Y así pues vuelva a tener otro hábito y se vuelva a fumar una cajetilla al día. A mí me pasa Pero, que hay mucha gente que tiene, ¿cómo se llamaba? Fantasías de control, creo que era el nombre, ¿no? Técnico, por así decirlo. eso lo dejo cuando Y quiera, ese tipo de frase. no, Tipo- la fantasía de control es creer que yo voy a controlar todo esto si fumo menos o si fumo en momentos concretos, ¿no? Y me pasó además esta semana con un señor que le estoy haciendo un control de presión arterial y le digo, ¿tú sigues fumando? Y me dice, fumo poco. Y le digo, ¿poco cuánto es? Y me dice, 10 cigarros. Y le digo, ¿y cuánto fumaba Claro. antes? Dice, 2 cajetillas y media. Digo yo, que te quede clarísimo que sigue siendo muchísimo. Digo yo, Claro. poco es 0. Hay mucha gente que normaliza que su consumo sea poco porque no hace un aumento del consumo. Y vamos, yo dentro del servicio que llevo, por ejemplo, de tensión arterial, hay una pregunta cuando, digamos, le abro lo que viene a ser la ficha de la persona, que es que si se considera alcohólica, por ejemplo, ¿no? Alcohólica, al fin y al cabo, es... y claro, cuando la persona me dice, no, yo no bebo apenas, yo me bebo 2 cervezas todos los días. Oye, 2 cervezas todos los días es bastante alcohol a la semana. Y un hábito. Pues, y es un hábito, por tanto, eres alcohólica. Obviamente no eres una alcohólica, de estar tirada en la calle y tal, como entendemos el concepto alcohólico. Pero si tú has hecho de beber 2 cervezas a diario un hábito, tu nivel de alcoholismo es alto. Pues lo mismo pasa con el tabaco. Hay personas que creen que porque fuman 3 cigarros al día no son fumadores. Eres igual de fumador. Obviamente, tu concentración en sangre de nicotina es mucho menor que una persona que fuma 20 cigarros al día, lógicamente. Pero sí que tiene el hábito de fumar. Alberto, ¿tú Sí, crees pero al que final el tabaco y el alcohol son drogas, perdón, que el tabaco y el alcohol al final son drogas que socialmente sí que están aceptadas. Entonces, pues, Efectivamente. se impone, o sea, El se tema ponen es que, impuestos, se ponen un poco más de trabas, pero es efectivamente, que la recaudación, vamos, en la tabaco industria es tabaquera, brutal. pues, efectivamente. A la industria tabaquera no le interesa que el tabaco no se comercialice, porque, vamos, ni a la industria tabaquera ni a muchos otros sectores, porque al fin y al cabo la cantidad de dinero que deja eso en un país, sea cual sea, es bastante grande. Entonces, independientemente de que sea muy perjudicial para la salud, no interesa quitarlo. Sin embargo, sí interesa fomentar
el dejar de fumar con otros dispositivos que no son el cigarro convencional, que son igual de perjudiciales que el cigarro convencional, pero como también dejan mucho dinero, pues vamos a intentar ver si por aquí la gente cuela. Como, Alberto, algo que he comentado ya en varios sitios. ¿Tú consideras que el tema de... Vamos a salir un poco del tabaco tradicional, el tema del vapeo, el tema de las cachimbas, es un intento de esa industria por recolonizar a cierto caladero que no tiene ya habitualmente? Pero vamos, totalmente. O sea, es más, te digo que en el último curso que hice sobre cesación tabáquica, me impactó bastante, digamos, varios documentos científicos firmados por personas que, digamos, finalmente estaban implicadas a nivel de interés económico con la industria tabaquera, afirmando que, por ejemplo, los dispositivos de vapeo no eran perjudiciales para la salud. O sea, es que lo que mueve, el tabaco mueve mucho dinero y hay gente incluso, ya te digo, intereses económicos para que eso no se quite. Cristóbal y yo... Y yo, por ejemplo, Eso iba a comentar yo. Sí. Es que creo que nos hemos leído la mente. Cristóbal y yo estuvimos en una jornada donde un médico prevencionista dijo delante nuestra que él prefería vapear que el tabaco porque... ¿cómo fue aquello? Porque como no tenía nicotina, pues no había problema. Y nosotros estábamos en el público diciendo, vamos a ver, ¿cómo no va a haber problema? Si los vapers pueden tener 200 o 400 sustancias químicas que son peores que la nicotina. A mí lo que menos me preocupa es que algo tenga nicotina. A mí lo que me preocupa es el daño pulmonar de los dispositivos. Totalmente. Fue una locura, la verdad. Eso pues fue una locura. Ese señor, un médico prevencionista de Valdebrón, ¿era? ¿Del Hospital Valdebrón? No sé, pero estaba la gente loca perdida. Y todos en el público había enfermeros, había médicos, había farmacéuticos. Nos quedamos todos helados, que hubo una persona de una sociedad científica farmacéutica que prácticamente lo llamó al orden, pero el señor que defendía el vapeo como una alternativa segura al tabaco. Y yo, pues, vamos a ver en qué mundo estamos. Es verdad que salió una revisión de Cochrane. El tema de estos dispositivos... Perdón, Alberto, sigue. Sí. Que digo, el tema de estos dispositivos, uno de los grandes problemas que tiene y que la gente desconoce es que cuando dicen, no, mira, yo me he comprado este de sabor a melón, no, mira, yo me lo he comprado de sabor, la verdad es que desconozco los sabores. Todos esos saborizantes que incluyen los vapes, se ha demostrado que potencian la permeabilidad de las arterias, o sea, están perjudicando bastante a nivel arterial y que se produzcan lo que viene a ser las placas de ateroma, los infartos a nivel arterial. O sea, está demostrado. Y juegan con tú de qué sabor te lo tienes o tú de qué sabor te lo fumas. Porque parece ser, como dice Antonio, que aquí se olvida lo que viene a ser, como no tiene nicotina, no, es que prefiero que se fume un cigarro que se fume estas cosas, por así decirlo, porque la nicotina es lo más saludable que hay dentro de todo lo que tiene. Lo menos dañino, quizás, ¿no? Si lo enfocamos así. Pero, y además, un tema de este tipo de productos, que nosotros además en algún programa que ya hemos hablado de este tema, lo hemos mencionado, es ya no solo los sabores, sino el propio marketing que tiene asociado con los envases y tal, que lo pintan como si fueran chucherías, ¿no? Y intentando pues llegar a un público ya no solo joven entendemos personas de 18 años para arriba, sino prácticamente niños, porque eso está pensado para adolescentes e incluso niños. Y me ha pasado que leí yo en la típica feria de esta mercadillo tipo de una feria medieval, una cosita de esa, y muchas veces hay puestos de cigarrillos electrónicos y dices, ¿pero qué haces esto aquí? Lo de las hierbas estas de toda la vida, bueno, porque es una cosa de toda la vida, ¿no? Digamos, pero coño, y vas a poner a vender vape, que aquí hay niños ahí de todos chiquillos. Es que, vamos, y los kioscos, hay muchos kioscos que venden vape directamente, ¿no? Y claro, al final eso también es una manera de que la persona... Que recargarlo. Claro, que si tú ya lo ves en un kiosco, hay muchas personas que lo asocian directamente a... Es una chuchería, ¿no? Entonces, pues... Es peligroso. Alberto, ¿tú crees que la financiación de tratamientos ha impulsado que la gente se decida a dejar de fumar?
Yo creo que en parte sí y en parte no. Yo creo que hay gente que yo fui al médico, me mandó la pastillita y ¡guau! Magia pura. Y van a ver si el médico se la manda, va a ver si le sale bien y si no le sale bien, pues otro año será. Pero hay gente que de verdad han necesitado tirar de esa medicación para salir de lo que viene a ser el tabaco y probablemente con bastante éxito. Y nos gustaría que nos comentaras así a modo de anécdota o de los mitos y las mitos, verdades o cosas que no se cuentan sobre el consumo del tabaco. Eso que tú digas, pues esto es lo más típico que te puedes encontrar en cualquier sitio que no te puedes creer. Como por ejemplo que vapear es más sano que fumar. A ver, exacto, eso, por ejemplo, lo de, vamos, a mí, por ejemplo, yo de aquí, de la zona donde de vivo, aquí en Sevilla, yo conozco varios sitios que son literalmente estancos, no estancos de los nuevos cigarros, o sea, de lo que viene a ser el vapor, el IQOS y todo este tipo de productos, que lo peor de todo es que yo no entiendo cómo eso está legalizado, supongo que será temas económicos, es que en la puerta tienen un cartel poniendo tipo frase, ¿quieres dejar de fumar? Entra y te ayudo. No, o sea, tú no le vas a dejar de fumar, tú le vas a dejar de usar el cigarrillo convencional para que te compre a ti tu dispositivo. Es la única forma. Y a mí eso me parece, vamos, eso yo creo que cualquier persona media avispada se da cuenta, pero lógicamente existe en todas partes, en todas las ciudades probablemente, y es una verdad que tenemos ahí y lo cual me parece, vamos, ya te digo, totalmente una forma de engañar a la gente, porque al fin y al cabo se está engañando a la persona. Yo, el típico mito, ¿no? Que es uno que le preocupa mucho a la gente, el tema del peso. Yo no fumo porque engordo. Ya. No, A yo ver, no dejo de fumar porque engordo, perdón. tú no. Cuando tú dejas de fumar no es que engordes porque te inflas de aire. O sea, eso una vez. No, pasa que cuando tú dejas de fumar, lógicamente, entre otras cosas, empiezas a. Lo que se te empieza es a abrir el apetito por el tema digamos, el mecanismo de acción que tiene la nicotina en tu sangre. Al tener bajos niveles de nicotina, se te empieza, digamos, a desbloquear los mismos, bueno, pues los mismos transmisores del apetito y al final pues tú lo que haces es que comes más y al comer más pues lógicamente engorda, pero no es porque tú dejes de fumar y por arte de magia te inflas de aire, O sea, eso es que así. si cierra el pico no, no hay problema, ¿no? Que no es el me quiero decir que si no comes no Claro, engorda, porque no es parte del... menos plato y más zapatos. Esa frase es buena, Alberto? Está buena, está buena. Venga, otro mito. Dejar de fumar me relaja. O sea, fumar me relaja. No dejar de fumar. Sí, soy disléxico, perdón. Hombre, eso, bueno, eso no es que sea un mito, es que eso es una verdad como un templo. Al fin y al cabo es como yo me tomo todos los días un Orfidal y me relaja, hombre, y yo también. ¿Sabes lo que Ya. quiero decir? O sea, al fin y al cabo la nicotina, este tipo de productos se acentúan en lo que viene a ser los receptores GABA, que al fin y al cabo son los que, digamos, potencian un poco la relajación y todo eso. Pues yo creo ya no es que relaje, ¿no? Como sí, sino que lo que te hace también es que te calma la abstinencia, ¿no? Porque me imagino que cuando la persona está ya que quiere Claro, fumar, es que efectivamente, o realmente sea, está teniendo ya abstinencia. Aunque haya pasado media hora, tú te fumas 30 cigarros al día, si fumas, sí. aunque es verdad que después hay muchos cigarros que después se ve que hay personas que se los fuman simplemente por puro hábito, mecanismo de llegar a la hora de comer, me meto el cigarro en la boca. Pero claro que hay muchas veces que te relajas, pues claro, Tal cual. está con el mono que te mueve por las paredes, pues claro que te relaja. Efectivamente. Y vamos, también te digo que del 90% de los cigarros que se fuma una persona al día, o sea, del 100% de cigarros, perdón, el 90% son por lo que tú estás comentando, por vicio, por aburrimiento y por ganas de echarse algo a la boca. Hay algunos cigarros que son los más difíciles de quitar de la persona, los típicos el de después de almorzar, el primero de la mañana, con el café. Esos son los complicados, esos son los que realmente hay que dejar para el final dentro de un proceso de cesación tabáquica. ¿Por qué? Porque son los que la persona, si se los quita del primer día, probablemente note la abstinencia mucho más que si le quita el que se fumaba a las 12 porque, yo qué sé, por cualquier hábito.
¿Y cómo podemos suplir digamos, esa costumbre con otro estímulo positivo? ¿Cómo lo enfocáis en la farmacia? ¿Qué recomendáis? ¿Deporte? No sé. Yo recomiendo mucho, bueno, cuando estudiamos farma, a mí me sorprendía porque en el 90% de las patologías, la primera terapia que siempre había antes de entrar en la farmacológica era la actividad física y el deporte. Yo se lo ponía en todos los exámenes porque me salía la jugada redonda, vamos, o sea, quedaba de que entendía del tema. ¿Qué es lo que pasa? Que el deporte o el cambiar, imagínate, tú estás a media mañana, pues, oye, en vez de coger y echarte el cigarro a la boca, normalmente el estímulo del cigarro suele durar entre 10-15 minutos. Sal a la calle, toma aire, date una vuelta, ve a tirar la basura, cualquier cosa que haga que tu mente piense que no es la hora del cigarro, sino despistar la mente, por así decirlo. Al fin y al cabo hay que engañarlo un poco. Una vez que pasan esos 10-15 minutos, prácticamente el estímulo se va. Si la persona, imagínate que en una hora se fumaba 2 cigarros y nosotros hacemos que en los primeros días, cuando empezamos ese proceso de dejar de fumar, ante esa hora, en vez de 2 cigarros, se fumase o se fume uno, ya estamos logrando algo. Y es que dentro de un mismo tiempo, estás fumando, en vez de 2, estás fumando uno. Entonces siempre hay que intentar mantener la mente entretenida, de alguna u otra forma. Bueno, pues yo creo que Ha sido un programa, hemos abierto unos melones bastante curiosos. ha sido un programa de los mejores, de los que Sí, más he disfrutado. ¿eh? Yo creo que tenemos que dar las gracias a Alberto por estar aquí, porque la verdad que es que se explica como un libro abierto. Nada, hombre. Y yo creo que es muy interesante y creo que deberíamos seguir profundizando en el tema. Sí, yo creo que el y tabaco que- es interesante Que siempre. vayamos picando poquito a poco en la superficie, Alberto. Así que ten la agenda cerca que volveremos a vernos. ¿Vale? Así Me que parece estupendo. nada, nos vemos en el próximo. Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y brindada. Bien, y Cristóbal, nos vemos recuerda para los dónde nos próximos. pueden ver. Pues mira, nos podéis ver en YouTube y en Spotify, porque también se puede ver podcast en Spotify. Y escuchar, nos podéis escuchar, pues, evidentemente, en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, en Evox, en todos lados. Y además hay un sitio que a Juanpe le encanta. ¿Dónde nos pueden escribir, Juan Pedro? Os animo que os escribáis a través de ahí. nos podéis escribir en el Bizum, que siempre vamos a leer todos vuestros Bizum. Así que nada, hasta el siguiente.